El tren fantasma es una película silente de 1926, firmada por Gabriel García Moreno, protagonizada por Carlos Villatoro y Clarita Ibáñez, y es posiblemente la primera película de ficción filmada en locación en México. Esta película se llama El tren fantasma, pero en realidad solo hay trenes y no hay fantasmas. O al menos no en el entendido de que exista un hecho sobrenatural, sino una idea que se impregna en el corazón de la historia. Pero ¿de qué trata El tren fantasma? El tren fantasma es, como la gran mayoría de las películas mudas de la época, un triángulo amoroso entre dos hombres luchando por una sola mujer, uno de ellos un hombre de virtudes y el otro un hombre de vicios. Y lo interesante de esta película es que nos pone a pensar un poco en la realización. Para 1926, cuando todo mundo está aprendiendo a hacer cine literalmente, esta película se arriesga a filmar en locaciones externas una historia 100% de ficción. Y tenemos aquí una historia en la que se requiere de mucho ingenio técnico para poder hacer tomas tan arriesgadas como peleas arriba del tren, peleas y stunts que parecen parkour, o tener un desgaste de parte de los actores por recorrer todas las partes de la locación y que las peleas y toda la acción que se desarrolla en la película se sienta real, se sienta con astucia y con el corte exacto para que no se sienta sobreactuado. Bueno, menos esta escena donde esta pobre mujer se muere y se agarra de esta ramita. Y esa es otra cosa que tenemos que entender del cine mudo, en general. Apenas estaba construyendo una forma de actuar para el cine, por lo que los actores que estaban interpretando y se prestaban para hacer cine, que también tenemos que recordar que el cine en aquella época se consideraba como un entretenimiento bajo y que había una gran diferencia entre ser un actor de teatro o un actor de cine. Por eso no es extrañarse ver este tipo de escenas, este tipo de sufrimiento, y que, siendo una película muda, las expresiones no sean tan contundentes de la forma que quisiéramos ver o que ya estamos acostumbrados a ver en la actualidad en este 2020. Y dentro de todas las actuaciones de esta película, tenemos que destacar la del personaje de Paco Mendoza, alias El Rubí, interpretado por Manuel de los Ríos, en donde este personaje se convierte en una especie de antihéroe para la audiencia, o por lo menos para quien esté viendo la película, porque es una persona agradable, es una persona que te cae bien, y que a pesar de que está haciendo miles de maldades, sientes empatía por lo que hace. Incluso te sientes como te sientes como un cómplice más de su banda. Y esta es una de las cosas más importantes en la actuación, en la que el actor tiene que ser convincente, tiene que demostrar y te tiene que transmitir que realmente se convirtió en esa persona.
Es importante entender y seguir entendiendo esto. El terror en México tiene su fundamento en la realidad, tiene su fundamento en los villanos reales, en la gente que puede estar a nuestro lado, que puede tener una muy buena pinta, pero de la que desconocemos sus demonios, sus malas intenciones o lo turbulento que está pasando por la mente. Y es parte de la ambivalencia de esta realidad en la que vivimos, porque podemos conocer a una persona carismática, podemos conocer a alguien que nos caiga muy bien, y al final puede ser un completo sociópata incapaz de sentir culpa. Podríamos decir que el verdadero terror en el Tren Fantasma sucede exactamente en el momento en el que el Rubí empieza a buscar esta redención, porque se da cuenta de los excesos que ha cometido, de las consecuencias que esto ha traído porque sus acciones no las había podido medir. Y tras un hecho en el que siente que pierde todo, encuentra la oportunidad de desquitar y de resarcir todo el mal que había hecho. Y todo el momento de la película nos lleva hasta allá. El verdadero momento de horror es que hay que tomar una decisión de la que no se puede ir hacia atrás. En sí, también la historia fantástica del Tren Fantasma como película encontrada y restaurada tras considerarse durante varios años perdida, nos habla de una historia de terror muy común del cine mexicano, porque gran parte del acervo de películas de esta época silente está extraviado o se perdió con la revolución o se perdió en algún punto en el que dejaron de ser rentables por el cine sonoro. Y encontrar joyas como esta en buen estado o lo mejor posible para poderlas ver como parte de nuestra historia audiovisual realmente es un hecho fantástico que se tiene que entender, porque existen miles de películas mexicanas que son verdaderos fantasmas y que tal vez nunca nuestros ojos podrán volver a ver. En la vida real debemos fijarnos muy conscientemente de las actitudes y de las acciones de las personas con las que nos juntamos, porque muchas veces no terminamos de conocer a esas personas que nos dan una muy buena primera impresión. Incluso nos pueden hasta regalar su confianza y su supuesta estima, pero en sus acciones es en donde realmente se encuentra el carácter y el peligro al que podríamos afrontar. Por eso es importante conocer a las personas. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta trabajo en esta sociedad, porque sopesamos mucho las emociones de estas apariencias sobre nuestro bienestar, porque pensamos más en el otro que en nosotros mismos.